Estoy en tiempos de temor y confusión. El mundo corre sin saber a dónde ir. Las noticias hablan de guerra, hambre y contaminación. El mundo ha perdido el valor para vivir y busca una y mil maneras de olvidar el incierto porvenir. Escucha, hermano, amigo mío, sus promesas y poder. Ciertamente estuve muerto, ahora vivo. Si quieres escapar del juicio y el castigo, es palabra fiel y verdadera, dice el Santo de Israel. Ven a mí, te daré la vida eterna. En los sabios y entendidos de este mundo hay gran temor, pues ellos no han creído a la palabra del Señor. Quieren hacer su nido lejos, lo más escondido. Pero yo te digo, mi amigo, no hay refugio para el pecador, sino es en los brazos del Señor. Escucha, hermano, amigo mío, sus promesas y poder. Ciertamente estuve muerto, ahora vivo. Si quieres escapar del juicio y el castigo, es palabra fiel y verdadera. Escucha, hermano, amigo mío, sus promesas y poder. Ciertamente estuve muerto, ahora vivo. Si quieres escapar del juicio y el castigo, es palabra fiel y verdadera, dice el Santo de Israel. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, te daré la vida eterna. Bien, mis hermanos, les saludo a todos, esperando que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Evandro Navarro, de la Iglesia Pentecostal Comunión de los Santos de Punta Arenas, y nos ha tocado como cuerpo de jóvenes dar la palabra del Señor. Lo voy a hacer en el libro de Efesios 6, versículo 10. Dice así en el nombre del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Mis hermanos, el título de la palabra es la armadura de Dios. La armadura que el Señor nos proporciona para pelear
diariamente. Esto no es de hoy día, no es de mañana ni de pasado mañana. Cada día que nosotros nos levantamos debemos revestirnos, nos dice el apóstol Pablo, con la armadura de Dios, integridad, ¿verdad? Ser cristianos verdaderos delante de nuestro Dios y delante del mundo, hermano. No solamente el predicar a través de esta plataforma nos permite hacer la voluntad del Señor. Nosotros con nuestros testimonios diarios predicamos la palabra del Señor. Dice el apóstol, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Nosotros ya tenemos esta guerra ganada, hermano. Satanás ya está sentenciado. Él salió culpable y será lanzado al lago de fuego. No hay nada más que discutir, nada más que hablar sobre eso. Pero Él aún tiene poder en este mundo. Él aún tiene claro poder limitado. Que nosotros, si estamos consagrados en Cristo, le podemos vencer. Pero ¿cómo? Aquí el Señor nos habla que a través de la armadura de Dios. Satanás, hermanos, está vencido y Él lo sabe. Pero Él lucha diariamente por no irse solo a su castigo eterno. Nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre conscientes de esto. Que nuestra guerra, como dice más abajo, no es contra sangre y carne, no es contra nosotros. Yo no me puedo poner a discutir o a pelear o a hacerla contra la iglesia, contra mi pastor, contra el presidente de jóvenes, contra el de Dorca, contra los distintos cuerpos que hay, hermanos, porque yo estoy remando hacia adelante. Y si yo estanco mis remos, estanco la casa de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos pide el Señor? Que nosotros seamos unidad. Hay problemas, mis hermanos, yo lo sé. Yo quizás no estoy de acuerdo con mi hermano Esteban, que es el presidente, y él no está de acuerdo conmigo en alguna conversación. Pero, hermanos, todo es conversable. Nosotros debemos saber de que esto no se trata que para que él tenga más bono y yo tenga más realce en la casa de Dios o frente a nuestros pastores. Esto se trata de nuestras vidas, de nuestra salvación y de los perdidos. Esta es una guerra, hermano. Satanás está vivo. Él tiene poder. Él te puede hacer tropezar. Él te puede hacer convencerte, hermano, de que te lances de un precipicio y puede llegar incluso a hacer que tú te lances de cabeza para que no te rompan las piernas. Te puede convencer hasta de eso, hermano. Él, hermano, es muy metódico. Puede retroceder 2 pasos, pero avanza 3. Nosotros tenemos que estar conscientes contra el enemigo que luchamos. Nosotros, hermanos, no luchamos, como dice la palabra y como dije anteriormente, contra nosotros mismos. Es una guerra espiritual que si nosotros la viéramos, hermanos, somos inservibles. Porque dice que un solo ángel mató un ejército entero, hermano, cuando Dios lo envió. Un solo ángel. ¿Qué haríamos nosotros? Mis hermanos, es tiempo de que nosotros busquemos en unidad a nuestro Señor. No, hermanos, en división. Que nos fortalezcamos, dice la palabra del Señor, en nuestro Señor, en el poder de su fuerza. Dios, hermano, téngalo siempre presente cuando se levante, fue el creador del mundo. Él nos dijo en un momento que se haga la tierra, que se haga las plantas. Él lo creó todo adecuado para nosotros. Imagínense el Dios al que nosotros servimos, al que Él ha sido misericordioso y nos ha quitado la venda para que nosotros podamos ver. Locos somos para el mundo, hermano. Y se ríen y se van a reír de nosotros siempre. Porque llevamos una vida distinta. Siempre seremos la burla del que no entiende de lo que es ser un siervo de Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Es orar. Porque esto, hermano, es vida eterna o castigo eterno. Acá tú no puedes decir, no, yo no soy ni A ni B. No soy de ningún lado. Te quedas en el medio y agarras fuego cruzado. Porque disparamos nosotros y disparan ellos. De esto se trata, hermano. Es una batalla. Y Él nos dice, acá, ¿contra quién nosotros peleamos?
Él dice que peleamos contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, hermano, es un ejército bien organizado. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar desorganizados si somos el pueblo de Dios escogido? ¿Por qué en este tiempo, cuando he visto en distintos lados que se predica que estamos en tiempos difíciles, que la pandemia, que esto allá, que esto allá? A nosotros no nos debe preocupar eso, hermano. Nos debe preocupar las almas perdidas, nuestra salvación y prepararnos diariamente para irnos con Cristo. ¿Qué dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis? Dice al Señor, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo pronto. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Señor, no vengas todavía porque resulta que estoy terminando mi casa. Mañana tengo 3 autos por arreglar. Señor, mañana me compro 2 autos. Mañana resulta que me pagan una plata que me debían. ¿Qué dice el apóstol? Sí, dice. Amén, sí. Ven, Señor. ¿Verdad? Él esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad para que Él venga y nos redima y pare este sufrimiento, este atropello que recibimos diariamente, las burlas. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que misericordia de Dios, porque ahí faltan algunos que andan todavía en las iglesias, como le decía anteriormente, remando hacia atrás, creyendo que perjudican al pastor, creyendo que con eso posiblemente van a adquirir alguna connotación. Déjame decirte, hermano, que estás muy equivocado. El pastor que está en tu localidad, el que está en tu iglesia, así sea, junte las letras apenas, a él lo escogió Dios, a él, no a ti. Al presidente de jóvenes que está en tu iglesia, si él habla regularmente bien, a él lo escogió Dios, no a ti. Y así sucesivamente durante todos los cuerpos. Puedes tener un título en MBA, doctorado, lo que tú quieras, puedes tener. Pero Dios escogió a tu hermano, porque Él no ve lo que nosotros llevamos por fuera, Él ve lo que nosotros tenemos en el corazón. Cuando fue, ¿cierto?, la coronación del rey David, ¿qué hizo el profeta? Vino el primero, Eliab, grande, atractivo, guerrero. Este es, a nuestros ojos, hermanos, lo primero que nosotros vemos, apariencia. El corazón es lo que ve Dios. El corazón. Y si tu corazón no es íntegro y no está limpio delante del Señor, te vas a quedar. Porque esto, como te decía anteriormente, es así. O estás en el lado A, que es el lado de Cristo, o en el lado B, que es el lado de Satanás. Porque en el medio también pierdes. Porque Él dice en su palabra: a los tibios los vomitaré de mi boca. Frío o caliente. Tú decides, hermano. Estás viendo señales por todo el mundo. Hay rumores de guerra en todo el mundo. Nosotros desconocemos lo que hay detrás de la manipulación que existe de información. Solo Dios lo sabe. Pero eso, hermano, no es nuestra preocupación. No es nuestra preocupación, hermano, la votación que hay ahora en el país, que el apruebo o el rechazo. Si vas a ir a votar, hermano, está bien, es tu deber cívico. El Señor dice que nosotros debemos, ¿cierto?, someternos a nuestro gobierno. Y vota conforme lo que tú tengas en tu corazón. Y no andes convenciendo al resto de que tú tienes que votar por este y por este. Hermano, tienes que decirle: hermano, preocúpate de orar. Preocúpate de cómo está tu vida. Preocúpate de buscar a Cristo. Porque si ganan los del rechazo o ganan los del apruebo, si viene Cristo, te vas a quedar celebrando en la plaza y nosotros estaremos con el Señor. Y qué triste será que gente que caminó 20, 30, 40, 50 años jactándose de que dicen el evangelio antiguo, que el evangelio antiguo. ¿Cuál es el evangelio antiguo? Déjame decirte, hermano, que nuestros hermanos de la primera iglesia vendían sus bienes y los repartían conforme cuál fuera la necesidad de sus hermanos y vivían en comunidad, amándose los unos a los otros. Ese es el evangelio antiguo, no el andar enojado, andar haciendo la contra en tu casa. Ese no es el evangelio. O andar serio es ser cristiano, andar enojado es ser cristiano, andar con el vestido hasta el suelo es cristiano.
Es que la hermanita anda con un vestido que se le nota todo. La hermana sabe leer. La hermana sabe cuáles son las bases del reglamento de la iglesia. Y si tú quieres, ora por tu hermana y sé ejemplo. Dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Tú sé un siervo de Dios, imita al Señor, ora, ayuna, en tranquilidad a tu Señor, pero no le andes ordenando la vida al resto. El orden lo da el Señor. Existen personas que llega un hermano a la iglesia, nuevito, recién se convirtió, ya el domingo lo quieren con terno. Y para jalar el próximo domingo ya esté cantando. Discipulados, discípulos, es lo que nos mandó a hacer Cristo, discípulos. Que aprendamos de esto. Que esta palabra esté grabada en nuestro corazón. Es la única manera que nosotros podemos combatir a este imperio de maldad que le acabo de describir aquí, que está ordenado. ¿Cómo, hermano, Cristo venció a Satanás? Cristo lo venció de muchas maneras, pero la cruz fue lo final, lo lapidario. Satanás lo fue, cierto, a tentar en el desierto. Todo esto te daré, convierte las piedras en pan. ¿Y qué hizo Satanás? Agarró las piedras y se la tiró a Satanás, ¿cierto? No, hermano. Con la misma palabra de Dios que Satanás quería tergiversar, él lo atacó y lo venció. Y él va de triunfo en triunfo. Hermanos míos, el día de hoy quiero decirle a cada uno de ustedes, no es tiempo de estar mirando al lado, no es tiempo de creerse ejemplo. Dice la palabra del Señor, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará el día. Más abajito dice, alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Hermanos, ¿qué hacemos entonces en estos momentos? Tratando de jactarnos porque nosotros vestimos mejor. Porque el hermano de allá apenas junta las palabras. Si desde arriba estamos mal, imagínense cómo va la escalera hacia abajo. Seamos ejemplo. Yo sé que dentro de nuestra casa van a haber hombres y mujeres que se van a levantar como ejemplo. No como rutinarios, como fariseos. Sepulcros blanqueados lo llamó el Señor. Hombres íntegros, mujeres íntegras de corazón, al servicio de Dios, no al servicio de las miradas. Que el Señor les bendiga. Hermanos míos, nos vemos pronto y sé que el Señor será con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Soy la hermana Juana Saavedra de Punta Arenas. Y me ha tocado como hermana, mis hermanos jóvenes me han pedido que dé testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo. Y empezando voy a leer una porción de su palabra que dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Está en el Salmo 34, versículo del 4 en adelante. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sabemos que grande es la misericordia del Señor, mis hermanos, y en una parte de su palabra también dice, id y contad cuántas grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Cuando nosotros nos descuidamos de la oración, nos descuidamos de revestirnos de la gracia del Señor, de revestirnos de esa armadura, como decía su palabra, cada mañana, cada día, el enemigo tiene cabida en nuestros corazones. Yo quería contarle un testimonio que me sucedió y yo creo que le va a ayudar a cada uno de ustedes, porque no porque somos cristianos nosotros no nos equivocamos. Hace muchos años, cuando recién llegué a Punta Arenas, estábamos pasando una situación económica muy difícil y empecé a orar por que el Señor me bendijera, que el Señor me bendiga, que me provea el dinero, que el Señor provea nuestras necesidades.
Y había un hermano que oraba de la misma manera que yo. Y me acuerdo de que el Señor bendijo a mi hermano y no me bendijo a mí. Y yo me enojé, mi hermano. Me enojé de tal manera que yo tuve envidia de la bendición que el hermano tenía. Yo a nadie le dije en mi corazón lo que yo estaba orando. A nadie le dije que yo envidiaba al hermano. Pero en delante su palabra dijo que el Señor escudriña nuestros corazones, que Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Y cuando mi hermano contó su bendición, cómo el Señor la había bendecido, me molesté mucho y me dio rabia y le dije, Señor, ¿por qué a él y no a mí? ¿Por qué lo escuchaste a él y no a mí? En mi corazón, no se lo dije a nadie, pero como dice su palabra, el Señor escudriña, el Señor examina nuestras vidas. Y ese día el Señor me empezó a amonestar de que el pecado que había en mi corazón era la envidia. Que es tan malo el corazón del hombre que decimos, yo voy a la iglesia, como recién mi hermano nos hablaba, yo canto, yo alabo al Señor, yo bendigo al Señor, yo hago esto, pero nuestro corazón no es perfecto. Y me acuerdo que el Señor me amonestó de tal manera que yo no pude seguir, yo no oraba y el Señor me decía, no, tú estás pecado, tú estás con envidia, tu hermano no lo sabe, pero tú debes ir y pedirle perdón. Y fue tanta la lucha que tuve que ir y de contarle a mi hermano, acercarme a él, pedirle perdón, y el hermano no tenía la menor idea. Le dije, hermano, discúlpeme, quiero hablar con usted, quiero pedirle perdón. Y le empecé a explicar que yo también estaba pidiendo esa bendición y el Señor lo había bendecido a él y a mí no, y que había envidiado todo lo que él había obtenido. Pero que el Señor me había amonestado porque no era correcto, yo soy su hija y él me tiene que limpiar desde adentro hacia afuera. Y le pedía perdón al hermano y el hermano me dijo, pero usted habló con alguien, le dijo algo. No, le dije yo, pero es que el Señor sí lo sabe. Muchas veces nosotros escondimos nuestro pecado, disimulamos con una bella sonrisa, con un abrazo, pero envidiamos lo que el hermano tiene porque predica bien, porque tiene sabiduría para decir las cosas, porque tiene un hogar, porque tiene bendiciones espirituales, bendiciones materiales. Pero cuando el Señor, nosotros oramos y como digo aquí, busqué a Jehová y Él me oyó. Pero ¿qué primero hizo? Me limpió desde adentro hacia afuera. Cuando nosotros no nos ponemos esa armadura del Señor que nos habla y que nos habló recién, realmente, mis hermanos, caímos en ese pecado. Caímos en diferentes pecados porque no estamos con la armadura. El diablo viene con dardo y ¿qué hacemos nosotros? Hacemos caso. Pero el Señor quiere que nosotros nos limpiemos. Y dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Que realmente nosotros podamos. ¿Y por qué yo se lo digo, hermano? Porque dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Pero cuando le pedí perdón a mi hermano. Cuando me acerqué y reconocí mi pecado ante los ojos de Dios y ante mi hermano. Porque Dios dice que nosotros debemos reconocerlo delante de Él y hacer restitución. Tal vez el hermano no lo sabía, tal vez nadie sabía lo que había en mi corazón, pero Dios sí lo conoce y Dios lo sabía. Y cuando yo pude volverme al Señor, cuando yo reconocí mi pecado, recién el Señor me oyó. Y dice, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y yo le puedo decir que cuando uno reconoce y se vuelve al Señor, ahí el Señor empieza a bendecir. Ahí el Señor escucha nuestra oración. Si les contara todos los testimonios desde cuando mis hijos nacieron, cómo me los desechaban para que murieran porque iban a ser unos tarados, porque esas fueron las palabras que me usaron. Y ahora los veo grandes, con familia, sanos. Porque cuando se lo entregué al Señor, le dije, Señor, aquí está mi hijo. Si ha de morir, que pone paz en mi corazón. Pero si ha de vivir, que sea sano, para que sea alabe tu nombre. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, tiene 33 años. Y el Señor lo ha bendecido, el Señor lo ha mantenido, el Señor lo ha fortalecido. ¿Ha tenido lucha? Claro que tenemos lucha. Pero cuando nosotros le creemos al Señor que Él limpia nuestras vidas, permitimos que el Señor limpie nuestros corazones, podemos orar y clamarle al Señor y el Señor escucha. Yo el 11 de septiembre del 1990, el Señor me empezó a bendecir hasta este día.
Lo primero que Él me prometió fue un hogar. Y cuando le obedecí a Él, hasta el día de hoy lo tengo. Cuando obedecí a su palabra, no a los hombres, no a este, sino que su palabra me decía, cree, yo creía. Si me decía, yo te voy a bendecir, te voy a bendecir. Yo soy tu sanador, Él es mi sanador hasta este día. Él me ha fortalecido, Él me ha ayudado. Y cuando Él empezó a bendecirnos, mis hermanos, su bendición no hallada en aflicción. Vivíamos en una casa que no tenía luz, ni agua, ni gas. No teníamos leña para el fuego. Pero de ahí el Señor nos empezó a levantar. Éramos los más pobres de la iglesia. Recibimos desprecio, recibimos calumnias, recibimos muchas cosas. Pero seguíamos aferrados al Señor, creyéndole en su palabra, esperando en sus promesas. El Señor me dijo que me iba a dar un hogar, que Él me iba a bendecir. Y se lo creí. Se lo creí con todo mi corazón y esperaba que Él respondiera. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Pero, como le digo, el 11 de septiembre de 1990, cuando estaba embarazada de mi quinto hijo, durmiendo todos juntos en una pieza, el Señor empezó a bendecir a mi esposo. Él ganaba 1,000 pesos diarios con nieve. Con ese tiempo nevaba, había mucho frío, la nieve se entraba por todos los agujeros de la casa, pero esperábamos en el Señor. Y Dios no se tardó, tal vez para los demás se tardó, pero para uno, cuando empezó el Señor a levantarnos, el Señor nos bendijo. Cuando le obedecimos a Él, compartir con Él, dar lo que le corresponde al Señor. Aún en la pobreza, mi hermano, aún en la miseria, nosotros dábamos lo que al Señor le pertenecía. Y nunca el Señor nos dejó. Cuando el último día no podía, tenía las cosas que se me enseñaron, pero no tenía los medios cómo hacerlo, el Señor me dijo cómo debía hacerlo. Y muchos me gritaron que era una muerta de hambre. Pero yo confiaba en el Señor, esperaba en Él. Lo primero que el Señor me dio fue el trabajo para mi esposo. Lo fueron a buscar a las 11 de la mañana el día 11 de septiembre para que trabajara de noche. Su primer día, el día 12, cuando contó su dinero y cuánto ganó, eran 11,000 pesos. Y nosotros no sabíamos qué hacer con esa plata. Era mucho para nosotros si vivíamos con 1,000 pesos. En las primeras semanas de septiembre, en la última semana de septiembre, ya estaba por nacer mi hijo, mi último hijo. El Señor mandó a una persona a mi hogar para decirme que tenía un hogar propio. Recibí ese hogar propio el día 10 de agosto, 10 de septiembre, no, 10 de agosto, mi hijo tenía 10 meses. De ahí en adelante, mis hermanos, yo siempre digo, para mí fue una fecha de bendición, nunca la olvido. Nos sacó de un hogar sin nada, nos llevó a un hogar con piezas, con agua caliente, con gas, con luz. Después nos trajo a nuestro hogar, era pequeño pero era nuestro. Y cuando queríamos agrandar la casa, el Señor puso personas hasta este día. Yo no he pagado nada. Cuando quería pagar los dividendos, iba a la municipalidad a preguntar, me decían, no, usted no sale, no le han llegado sus dividendos, tiene que esperar. Y todos los demás pagaban dividendos y yo no. Y cuando salió un perdonazo del gobierno, yo fui a decir, mi esposo me dijo, Andy, pregunta si teníamos que pagar algo. Nosotros no habíamos pagado nada. Y yo fui y llevé todos mis papeles, todas mis cosas. Me hicieron todo. Y el joven me dijo, si usted saca subsidio de gas, de agua. Yo le dije, yo no tengo nada de eso, solamente el subsidio familiar. Me dijo, ¿lo tiene la colilla? Sí, le dije, ya pescó la colilla, me hizo todos los papeles, me dijo, vaya a la notaría a hacer tal cosa, y fui.
Y yo lo único que decía al Señor, le decía yo, ¿cuánto tengo que pagar? Que aunque sea, provéame lo que necesito para pagar, para que mi hogar no me lo quite. Y cuando llegué con mis papeles firmados por el notario, todo, el joven lo revisó y me dijo, ya estamos listos, se puede ir. Le dije, sí, pero ¿cuánto yo tengo que pagar? Y me dijo, nada. ¿Cómo que nada? Le dije yo, sí, no he pagado ningún dividendo. Bueno, me dijo, si quiere hacer un asadito para la municipalidad, con eso nos basta y nos sobra. Y yo le dije, ¿pero cómo? No, me dijo, no tiene que pagar nada, señora, vaya tranquila. Y cuando iba saliendo de la municipalidad de Punta Arenas, entre donde se pagaba y el edificio grande, sentí una voz que me dijo, ¿acaso Dios no es poderoso para darme un hogar sin dinero? Ahí lo tienes. Porque nuestra boca muchas veces es de bendición como también de destrucción. Y yo un año antes le había dicho a mi esposo que ¿acaso Dios no tiene poder para darme un hogar sin dinero? Porque yo le di todo al Señor, lo que tenía, hasta 4.000 pesos, lo único que tenía, se lo di al Señor. Y el Señor me dio este hogar. Muchos no lo creen, hermano, pero lo que viví, lo que hemos vivido, como el Señor nos ha bendecido hasta este día, yo le puedo decir que todo se lo debemos al Señor. No es por nuestra fuerza. Muchas veces dicen, si yo no trabajo, no voy a comer, si yo no hago esto, no voy a obtener esto. Pero cuando Dios quiere bendecirle, cuando le creemos a Él, cuando confiamos en su palabra, cuando esperamos en sus promesas, el Señor llega. Tal vez nosotros lo tenemos por tardanza, pero todas las cosas materiales le pertenecen al Señor. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Cuando nosotros nos decidimos en buscar al Señor, el Señor es el que bendice, el Señor es el que nos levanta, el Señor empieza a purificar nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo, hermano, todo. Si usted le cree a Dios, si usted cree esta palabra, las promesas están hechas y son reales. Hasta el día de hoy dice su palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y yo lo creo, porque hasta este día yo solamente debo darle gracias al Señor, porque si le contara todas las cosas que ha hecho el Señor con nosotros, aún el año pasado nos respondió una oración que mi hijo era estéril. Y este año, en mayo, nació mi último nieto. Cuando mi hijo no podía ser padre, mi esposo clamó por él. Él creyó que Dios era poderoso para sanarlo. Y Dios lo sanó. Por eso le digo, yo creo que cada uno de mis hermanos tiene testimonios maravillosos en su vida. Y dice la palabra del Señor, id y contad cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Id y contarlas, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo quiero palabra de Dios solamente. Pero la palabra de Dios se debe cumplir en tu vida. No sacas nada con conocerla, no sacas nada con sabértela de memoria, pero si en tu vida no hay ese milagro, no hay ese hecho real en tu vida, no puedes predicar con poder, con autoridad, porque no has conocido al Dios verdadero. Pero si tú le clamas al Señor, si tú le pides, como dice, busqué a Jehová y Él me halló y me libró de todos mis temores. Como decía su palabra en antes, estamos llenos de temores a través del mundo entero. Qué guerra, qué pestilencia, qué muerte, qué tristeza, qué esto, qué esto otro. Y los cristianos estamos muy preocupados de eso, pero no creemos que Dios es poderoso para guardarnos, para librarnos. Y para en este tiempo, mis hermanos, tal vez todos los demás estén con necesidades. Dios a su pueblo no tendrá falta de ningún bien, porque es su palabra, es su promesa. Y Dios es el que bendice sin aflicción. Y eso es lo que yo les quería contar, mis hermanos. Tal vez a grandes rasgos le conté, pero sé que poderoso es el Señor para darles su entendimiento. Y como en el antes nuestro hermano nos decía, armarnos de la armadura para que el enemigo no nos robe sus bendiciones, no vengan pensamientos a nuestra cabeza que estás enfermo, que estás pobre, que mira dónde está tu Dios. No,
Dios está aquí en el trono, está en su trono y dice que Él está con nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, en medio de ellos Él se encuentra y ha estado en este lugar. Por eso alabo y bendigo el nombre del Señor y le agradezco a cada uno que el Señor les dé la gracia, los dé ese amor para hablar de las que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Al saber que todos los que están presentes son hijos del Rey, hoy yo siento gozo al saber que todos los que están presentes son hijos del Rey. El tiempo es corto.